¿Listos para aprender sin estrés? Hoy vamos a dar inicio a lo que significa la fuerza centrípeta y la fuerza centrífuga. Para eso vamos a tener que revisar algunos conceptos que son súper importantes. En algún momento ya los vimos, cuando vimos el movimiento uniforme circular. Pero aquí ya vamos a enfocarlos desde el punto de vista de la dinámica, que recuerda que eso se refiere a estudiar las fuerzas que hacen que se genere un movimiento. ¿Listo? Entonces vamos a realizar la lectura de lo que nos otorga el libro y para las siguientes clases vamos a iniciar de una a responder preguntas, a hacer ejercicios que nos ayuden a comprender cómo funciona esto. Entonces nos dicen por acá, fuerza centrípeta y centrífuga. Cuando una partícula describe un movimiento circular uniforme, posee una aceleración dirigida hacia el centro de la trayectoria de magnitud, aceleración centrípeta igual a velocidad tangencial o lineal, si lo recuerdas, al cuadrado sobre el radio. Esa ecuación nace de nuestro curso de movimiento uniforme circular, que si no lo has visto te invito a que lo hagas para que entendamos esto mucho más fácil. Esta aceleración centrípeta está relacionada con el cambio de la dirección de la velocidad tangencial o lineal de la partícula, tal como se estudió en la unidad 4, que es de lo que te estoy hablando. De acuerdo con la segunda ley de Newton, se supone que fuerza es igual a masa por aceleración. Y como hablamos de una fuerza centrípeta, pues va a ser fuerza sub c, para representar centrípeta, es igual a la masa por, pero ya no cualquier aceleración, la aceleración centrípeta, que recuerda que era esta ecuación de acá. Y lo que estamos haciendo aquí es que la estamos reemplazando. Mira que en lugar de colocar aceleración centrípeta, colocaron lo que equivale, que es esto de acá. Y también, recordando la teoría de la velocidad tangencial o lineal, podemos nosotros llegar a representar la ecuación de esta manera: masa por 4 pi al cuadrado por r sobre el periodo al cuadrado, que en algunos casos es más útil hacerlo de esa manera porque no conocemos algunos datos o para hacerlo un poco más rápido. También tenemos aquí la representación, el dibujo. Mira que tenemos la velocidad tangencial que apunta en esa dirección, tenemos la aceleración centrípeta que apunta hacia el centro del círculo, y como la aceleración apunta en esa dirección, también tenemos la fuerza centrípeta apuntando en esa dirección. La fuerza centrípeta es la que apunta hacia el centro. ¿Listo? Recordemos eso. La fuerza centrípeta apunta hacia el centro. Y entonces, la fuerza centrífuga, ¿qué viene siendo? Nos dicen por acá, es claro tener en cuenta que la fuerza centrípeta y la fuerza centrífuga obran sobre diferentes cuerpos. En algunos casos, a pesar de existir la fuerza centrípeta como la fuerza resultante que produce en una partícula un movimiento circular uniforme, no existe la fuerza centrífuga, ya que la tercera ley de Newton no se cumple para las fuerzas resultantes. Entonces nos están diciendo que es posible que no aparezcan las dos al tiempo. Hay casos, obviamente, en los que sí ocurre, en los que las tenemos al mismo tiempo con las dos, pero entonces están diciendo que hay casos en los que no. Y nos dan un ejemplo. La fuerza de reacción a las fuerzas centrípeta se llama fuerza centrífuga. Entonces mira que la fuerza centrífuga es la reacción cuando aparece la fuerza centrípeta. Es decir, que si no hay fuerza centrípeta, perdón, no hay fuerza centrífuga, porque es una reacción. Y es ejercida por el cuerpo que gira con movimiento circular uniforme sobre el agente que produce dicho movimiento. En el péndulo cónico, que es este que está acá de la figura, las fuerzas que actúan sobre la partícula son el peso, que apunta hacia abajo, aunque yo estoy ahí un poquito atravesado, pero ya me corrí. Son el peso, apunta hacia abajo, y la tensión, que apunta sobre la cuerda. Y la suma de estas dos fuerzas es la fuerza centrípeta, es porque lo leo mal, que no es una nueva fuerza, sino la suma de las dos actuantes, es decir, de la tensión y del peso. Vemos cómo en este ejemplo no existe la fuerza centrífuga como reacción a la centrípeta. Eso se debe a que la fuerza centrípeta no es una fuerza que esté apareciendo por sí sola, sino que es la suma de las dos que ya tenemos presentes. Y bueno, aquí no nos mencionan sobre la fuerza centrífuga, o sea, realmente creo que eso lo vamos a ver más adelante. Pero para que te vayas haciendo una idea, porque el título va a ser fuerza centrípeta y centrífuga, la fuerza centrífuga es la que aparece cuando vas a la lavadora y colocas tu lavadora a centrifugar. Me imagino que alguna vez lo has hecho. Y es lo que hacemos para que la ropa quede seca más rápido, porque si no sale muy húmeda y se demora más tiempo. Ese centrifugado, que se llama así precisamente por la fuerza centrífuga, lo que hace es ponerse a girar rapidísimo, ¿cierto? Que es cuando la lavadora empieza a sonar más duro y se empieza a girar rapidísimo. Incluso cuando destapa la lavadora porque terminó, te das cuenta que la ropa quedó toda alrededor.
¿cierto? La ropa quedó rodeando las paredes de la lavadora y no sé, pero ¿por qué? Lo que pasa es que al hacer ese movimiento, la dirección de la fuerza centrífuga es hacia afuera. Es al contrario de la fuerza centrípeta. Recuerda que es una fuerza de reacción y cuando son fuerzas de reacción se oponen a la otra, es decir, van en dirección opuesta con la misma magnitud. Va a tener la misma magnitud de la centrípeta, pero apuntando hacia afuera y esa es la centrífuga. Y como da tantas vueltas, si te das cuenta, tu lavadora en las paredes tiene como ciertos huequitos, ¿cierto? Esos huecos no son para que entre la ropa porque claramente no entra por ahí. Y la idea es que la ropa no se salga de la lavadora. Lo que sí va a salir de la lavadora, o por lo menos del tambor o la parte interna, son las gotas de agua que están dentro de la ropa. Entonces, al girar cada vez más rápido, más gotas de agua salen de la ropa y pues eso se va almacenando y va saliendo por el tubo de escape de la lavadora. O también prueba a tener un trapo mojado y empezar a darle vueltas rapidísimo y te vas a dar cuenta que empieza a botar gotas de agua alrededor. Entonces, eso que estamos experimentando ahí es la fuerza centrífuga. Que si vamos a hacer algunos experimentos, me gustaría, pero si a ustedes también les gustaría, entonces escriban porfa en los comentarios si les gustaría que tal vez en videos más cortos, en shorts, o puede ser también un video largo, hagamos experimentos físicos donde podamos apreciar estos dos tipos de fuerzas, que son muy interesantes, son experimentos que son muy llamativos y nos ayudan a entender muy bien cómo funcionan. Espero que este video te haya servido para entender un poquito el concepto que vamos a empezar a trabajar. Y los siguientes videos van a tratar, como les mencionaba, de responder un par de preguntas para que podamos entender bien cómo funciona. Hay ejercicios con respuestas, pero hay ejercicios sin respuestas y esos son incluso en los que más vamos a trabajar. Porque sé que tú podrías tener el libro y estar estudiando y pues sí, fácil, tenemos las respuestas. Pero qué bonito es que uno como estudiante tener a alguien que le explique. A mí me hubiera encantado y por eso se creó este canal y por eso te invito a que te suscribas, porque estamos resolviendo todo el libro, absolutamente todo. Entonces suscríbete para que no te pierdas absolutamente nada y nos vemos en un siguiente video. Hasta luego.